Hola, somos del Grupo 5, conformado por Patricia Guala, Sol Meinet, Luisa Barrera, Laila Santa, Constanza de la Cueva y Janet Sánchez. Presentamos nuestro mapa conceptual sobre educación, Estado y desigualdad, integrando autores del eje 1 y 2. En el texto Estado, Sociedad y Educación en la Argentina de fin de siglo, Daniel Filmus analiza cómo fue cambiando la relación entre el Estado, la sociedad y la escuela a lo largo de nuestra historia. Plantea cuatro momentos clave. Primero, en el Estado liberal de fines del siglo XIX, la educación tuvo como función principal construir Estado-nación. La escuela debía homogeneizar a una población diversa, sobre todo por la inmigración, compartiendo un idioma, una cultura y valores patrios. Después, el estado de bienestar a mediados del siglo XX. La escuela pasó a ser motor de movilidad social ascendente. Fue un espacio de igualdad de oportunidades que permitió a hijos de sectores populares acceder a mejores condiciones de vida y acompañó a esto también el crecimiento industrial. La, la tercera etapa se da en los años 70 y la dictadura militar. En este tiempo la escuela se utilizó como herramienta de control y disciplina. Se limitó el pensamiento crítico y se impulsó un modelo autoritario. Con la vuelta a la democracia en los años 80, se intentó devolver a la educación un rol del ciudadano, pero la crisis económica lo dificultaba. Finalmente, en el cuarto momento, que es el momento del Estado neoliberal en los años 90, la educación se descentralizó y se orientó hacia la lógica del mercado. La escuela pública perdió fuerza y se crecieron las desigualdades entre las regiones y los sectores sociales. La educación dejó de verse como un derecho de todos y empezó a pensarse más como una responsabilidad individual, ¿sí? En conclusión, Filmus nos muestra que la historia educativa de Argentina fue cambiando con cada modelo político, ¿sí? Bien, retomando las ideas de Filmus y con la premisa de recuperar históricamente los procesos o los principales procesos políticos de Argentina, Novik inicia su análisis centrándonos en lo que fue comienzos del siglo XXI, muy específicamente en lo que se denominó la crisis, podemos decir, del 2001, una crisis política, social, cultural y sobre todo económica e institucional. Esto supuso poner en tensión la relación entre el Estado, la sociedad y la afectación definitiva que tuvo el sistema educativo. Lo que propone Novik en este recorrido que hace es demostrar cómo al calor de esa crisis que veníamos diciendo, económica, política, social y sobre todo institucional, el rol del Estado, con una redefinición del poder ejecutivo y poder legislativo muy fundamentales, con el inicio de lo que podríamos denominar la etapa de gobiernos latinoamericanos iniciada en la Argentina con el gobierno de Néstor Kirchner en 2003, supuso llevar la discusión en torno a la educación alrededor de ideas centradas en la política. Y eso incluyó la voz en el debate de diversos actores. Fundamentalmente el proceso está marcado por lo que significó la transición de la denominada Ley Federal de Educación a la Ley Nacional de Educación.
y esto suponía una serie de transformaciones al interior del sistema que tenían que ver con leyes como la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnica Profesional, la creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, los 180 días de clases. Quiero decir, Novik lo que hace es recuperar ese proceso y demostrar o incluir en el debate a aquellos actores que fueron fundamentales durante esa transformación y que esa discusión estaba dada en torno a las voces de los equipos técnicos, el gobierno, los padres, los estudiantes, los docentes, los gremios de representación, en fin, demostrar de qué manera ese debate supuso trasladar la educación o la discusión en torno a la educación, sobre todo en términos de la política. Y esto inicia, a su vez, un panorama que nos pone en la obligación de pensar los nuevos desafíos o este escenario como un nuevo desafío alrededor del sistema educativo y de la educación pública. Bueno, lo que acaba de decir mi compañera en relación a eso, Gentili dice que el éxito escolar depende solo del esfuerzo personal y no porque en realidad muchos niños en América Latina estudian en condiciones muy desiguales. Algunos tienen apoyo, recursos y comida en casa, mientras que otros llegan a la escuela con hambre o sin materiales básicos. Para muchos, la escuela pública es el único lugar donde pueden comer y sentirse protegidos, aunque justamente esas escuelas son las que menos recursos tienen. Así es como se ha convertido en la principal agencia de alimentación de las infancias después de las familias, porque el hambre es una de las razones que justifica la necesidad de asistir a la escuela. Por eso, hablar de competencia justa es engañoso, no todos parten del mismo punto. El autor señala que el hambre es la mayor forma de violencia de nuestro tiempo y que la educación debe recuperar la sensibilidad y la indignación para luchar con esa injusticia. El autor utiliza una poderosa metáfora para ilustrar esta injusticia. Aceptar como justa una carrera donde corren con zapatillas de última generación y otros con piedras atadas al cuerpo es simplemente avalar la trampa de los poderosos. Bueno, yo voy a hablar sobre el texto de Carlos Escliar, ¿sí? Pedagogía de las diferencias, y me gustaría empezar planteando una pregunta que nos va a acompañar a lo largo de toda la lectura. ¿Qué significa pensar la educación desde la diferencia y no desde la igualdad? Escliar sostiene que tradicionalmente la escuela ha partido de la idea de que todos debemos ser iguales, aprender de la misma forma, de la misma manera, teniendo el mismo ritmo y con las mismas reglas. Este ideal de homogeneidad muchas veces se traduce en prácticas de normalización, es decir, en intentar que los estudiantes que se salen de la norma sean adaptados o sean corregidos. El problema, dice Escliar, es que en esa búsqueda de igualdad muchas veces se pierde lo más valioso, la singularidad de cada sujeto. La pedagogía de la diferencia nos invita justamente a cambiar la mirada, en lugar de ver la diferencia como un problema que hay que resolver, reconocerla como el punto de partida de la educación. Esto no significa que cada alumno quede aislado desde su individualidad, sino que las diferencias se convierten en una oportunidad de aprender a convivir, a aprender a dialogar y para construir vínculos más justos y más respetuosos. Ahora bien, la propuesta de Escliar no es solamente pedagógica, sino que también es ética y política. Ética porque nos exige reconocer al otro desde su singularidad, ¿sí? Sin etiquetas ni categorías. Y también política porque implica cuestionar a esta escuela que busca priorizar la igualdad entendida como uniformidad y que esto contribuye a la exclusión. Educar desde las diferencias, entonces reconocer que todos tenemos distintas formas de ser, distintos modos de pensar y de aprender, y que justamente ahí reside el valor de la educación, no en borrar esas diferencias, sino en darles lugar. Para cerrar, me gustaría recuperar una idea central de Escliar,
que nos recuerda que la educación no debería ser un proceso de normalización o de corrección, sino un espacio de encuentro, un espacio donde lo distinto no incomode, sino que nos enseñe a construir una sociedad más justa, más humana y más abierta.